Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos dar una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo a través del Facebook, a través de YouTube. Damos gracias al Señor porque lo he dicho otras veces y lo quiero repetir. Estas plataformas se han convertido en un aliado muy precioso para la iglesia, ya que por este medio tenemos la oportunidad de alcanzar a muchas personas y tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con muchas personas. Voy a invitarle para que vaya abriendo su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, por favor. Quiero brindar un saludo muy especial a todos los miembros de nuestra congregación, Centro Misionero de Restauración. Sabemos que por la gracia de Dios son varios hermanos que se conectan a través de este medio para oír la palabra de Dios, pero también queremos saludar a las personas que nos están viendo a través de Facebook y que no son parte de nuestra congregación, pero que domingo a domingo ellos toman este tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras con nosotros. Les saludamos, le bendecimos y damos gracias al Señor por su vida y por permitirle a usted y permitirme a mí dirigirme también con la palabra de Dios. Permítame en esta mañana iniciar este mensaje con una pregunta. Yo quiero hacerle una pregunta en esta hora que espero usted pueda meditar en su corazón. Si tuvieras la oportunidad de presentar tres de los más grandes y urgentes problemas delante de Dios, ¿cuáles serían? Si en esta mañana usted tuviera la oportunidad de presentar tres de los problemas más grandes y urgentes que usted pueda tener, ¿cuáles serían? Esta pregunta yo estuve tratando de plantearla hace días, porque hace días estoy meditando en este texto y hace días estoy preparando este texto para compartirlo con ustedes. Y cuando yo me sentaba a meditar en esos problemas, pues me costaba, y yo quiero que usted haga ese ejercicio en este momento. Piense, ¿cuáles son esos tres problemas más grandes y más urgentes que usted en este momento tuviese que presentar delante de Dios? Y mientras yo meditaba no era capaz de llegar a una conclusión, porque pensaba en esto, en aquello, en lo otro, pero pude lograr replantear la pregunta y se me hizo más clara. No hablemos de los problemas quizá más grandes, hablemos de los problemas más urgentes, lo que usted anhelaría en este momento. No piense qué tan grande o qué tan pequeño sea el problema, piense en este momento más bien en qué tan urgente es ese problema. Quizá no es tan grande, pero es urgente para tu vida. Así que piense en eso. ¿Qué presentaría usted delante de Dios? Si tuviese que presentar los tres problemas más urgentes, que usted dice, pastor, yo quisiera ya. Puede ser la respuesta a una incógnita de su corazón, puede ser la respuesta a alguna interrogante, a alguna decisión que tiene que tomar. ¿Cuáles serían esos tres problemas que usted presentaría delante de Dios? Pues en esta historia que vamos a leer, Jesús sana a un paralítico. Entonces vemos a cuatro hombres que traen a un paralítico delante de Jesús. Vamos a leer a partir del versículo 16. Lucas capítulo 5, versículo 16 hasta el 20. Mas él, hablando de Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Y sucedió que unos hombres que tenían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio de delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres
trajeron el problema más urgente que en aquel momento ellos tenían. Encontraron a su amigo, a su tío, a su familiar, no sé qué relación habían entre estos 4 hombres y el paralítico. El asunto es que ellos deciden, con un corazón lleno de vehemencia, de pasión, con un corazón lleno de misericordia, ellos deciden llevar a este hombre hasta los pies de Jesucristo. Obviamente ellos sabían, ya habían oído sobre Jesús y sabían qué cosas Jesús podía hacer. Así que ellos estaban ceñidos en llevar esta situación, este problema, esta adversidad, esta situación adversa hasta donde se encontraba nuestro gran Salvador Jesucristo. Dice entonces en este pasaje que Jesús, al ver la fe de ellos, les dijo: hombres, tus pecados te son perdonados. Es sumamente interesante notar, y por supuesto tenemos que resaltar cómo empezó este milagro. Este milagro empezó precisamente con Jesucristo orando. Jesucristo constantemente, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, constantemente dependía de la oración al Padre. Él pasaba tiempos extensos orando delante de nuestro gran Dios. Jesucristo constantemente, repito, se apartaba a lugares solos para pasar tiempo en la presencia de Dios. Y no solamente lo hacía Jesús con el deseo o con el fin de poder adquirir de parte de Dios la fuerza, el entendimiento, la inteligencia y el poder para hacer estos milagros, sino que además lo hacía con el fin de enseñar a sus discípulos, con el fin de enseñar a aquellos que caminaban con Jesús, y Jesús constantemente les daba un ejemplo de vida, de que Él era un hombre de oración. Pregunto, ¿eres un hombre de oración? ¿Eres un hombre que realmente pasas tiempo en la presencia de Dios? ¿Eres un hombre que realmente dedicas tiempo a la oración? Lamentablemente estamos viviendo un tiempo donde la iglesia carece de oración, y los que oran lo hacen mal. Unos definitivamente no oran, y los que lo están haciendo lamentablemente lo hacen mal, porque están usando la oración para pedir de una manera errónea. La iglesia, mi querido hermano, está pasando por una crisis, y esa crisis se llama oración. La iglesia no quiere orar, y lamentablemente los pocos que lo están haciendo, muchos de ellos están orando mal. Dice Santiago, el hermano de nuestro Señor, en el capítulo 4 y el versículo 3 de la carta de Santiago, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Jesucristo pasaba tiempo en oración, y era allí donde Él recibía toda la fuerza, la dirección, la sabiduría, la inteligencia y el poder para Él cumplir el propósito de Dios. Lucas capítulo 5 verso 16 nos dice: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Repito, es importante resaltar que Cristo constantemente se apartaba para orar a solas. Él acostumbraba a irse al desierto, a los lugares montañosos, y allí nuestro Señor y Salvador Jesucristo pasaba tiempo a solas con Dios. Permítame leerle 2 ejemplos en las Sagradas Escrituras, 2 ejemplos más. Mateo capítulo 14 versículo 23 dice que Jesús despidió a la multitud y subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús acostumbraba pasar tiempo a solas con Dios. Pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios al día para pasar a solas con Él? ¿Cuánto tiempo pasas a solas con Dios? Hemos estado durante estos 2 meses, quizá 3 meses, instando constantemente al pueblo a orar,
Hace poco me escribió una hermana de un lugar donde yo voy a predicar todas las semanas, y esta hermana me decía: pastor, gracias, porque mi corazón ha venido a despertar realmente un deseo por la oración. Y me decía esta dama: pastor, ¿sabe una cosa? Ha sido difícil, pero he aprendido a oír dulcemente a Dios decirme a mi corazón: ora. Decirme a mi corazón: pasa tiempo conmigo. Y muchas veces he estado orando, y allí en medio de la oración Dios me ha dicho: quiero que estés otro ratito en intimidad conmigo. Marcos capítulo 1 versículo 35 también dice: levantándose muy de mañana, siendo ya aún muy oscuro, salió y se fue a orar al desierto, y allí pasaba tiempo con Dios. Note que Jesús oraba en las tardes, note que Jesús oraba en las mañanas, y note que Jesús también oraba en las noches. Jesús tenía constantemente tiempos en la presencia de Dios, y yo creo que la oración es un tema que ha sido tomado muy a la ligera por la iglesia, porque lamentablemente la iglesia no anhela orar. Debemos aprender a pasar tiempo a solas con Dios, ya que la oración es la columna vertebral de la iglesia. Déjeme leerle este pensamiento: la oración dirigida por Dios también es el corazón de la iglesia. Es la que bombea el poder de Dios hacia su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hace poco estaba haciendo un estudio y averigüé unas cosas impresionantes. Por ejemplo, el cuerpo del ser humano tiene vasos sanguíneos, y en esos vasos sanguíneos, según los estudiosos, miden entre 100,000 y 120,000 kilómetros. Usted se imagina, hermanos, según ellos, si una persona le sacaran sus vasos sanguíneos, le podrían dar la vuelta al mundo casi 3 veces. Pero allí no está lo sorprendente. Lo sorprendente es que esos vasos están llenos efectivamente de sangre, que caminan constantemente. ¿Y sabe cuánto dura la sangre en recorrer todo el cuerpo? Dura 46 segundos. En recorrer 120,000 kilómetros, en 46 segundos la sangre puede hacer eso en los vasos sanguíneos, gracias a que el corazón late más de 100 veces por hora. En una hora late más de 100 veces. Escúcheme, mi querido hermano en Jesucristo, pues la oración es el corazón que hace que el poder de Dios pueda recorrer por el cuerpo de Cristo. La oración es el corazón que bombea el poder de Dios para que recorra por todo el cuerpo de Cristo. Si bien es cierto, no podemos reunirnos en una iglesia, si bien es cierto, no podemos estar toda la iglesia juntos, pero a través de la oración nosotros hemos encontrado la coinonía, hemos encontrado la unión delante de Dios. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esta historia que vamos a leer a continuación y que vamos a estudiar más bien a continuación, hubieron 3 evangelistas que tomaron de su tiempo para escribir esta historia. Lucas fue uno de ellos, ya lo acabamos de leer, Lucas capítulo 5, verso 17 al 20, pero también Mateo capítulo 9 narra esta misma historia, y Marcos también tomó tiempo para narrar esta historia. Así que le voy a invitar para que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Le voy a invitar para que usted me acompañe a leer este pasaje bíblico, a leer esta historia, pero desde la perspectiva del evangelista Marcos, capítulo 2, versículo 1. Dice el versículo 1: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Ese vocablo "se oyó" nos habla de que la fama de Jesús se había extendido por muchos lugares, y la gente sabía que Jesucristo tenía poder para salvar, para sanar, para liberar, pero sobre todo tenía poder para traer salvación a las almas perdidas. Su fama se había extendido. ¿Cómo se extendió su fama? A través de la predicación. Las personas recibían un milagro, recibían la salvación, y entonces donde iban comenzaban ellos a predicar. Hay un hombre llamado Jesús. Este hombre fue anunciado allá en los profetas. Este hombre es el que carga pecados. Este hombre es el que
sana a los enfermos, este hombre es el que libera a las personas oprimidas. Y la fama se fue extendiendo hasta que llegó a este hombre que estaba paralítico. Llegó este rumor o esta noticia de que Jesús estaba en esta casa. Versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos que se acercaban a Jesús. Venían en busca solamente de milagros, otros se acercaban por curiosidad, otros se acercaban porque ya habían oído que Él podía traer salvación, como lo vemos en San Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo 14. Nicodemo se acerca a Jesucristo, pero Nicodemo no venía buscando un milagro de sanidad, Nicodemo no venía buscando un milagro de liberación de demonios. Él venía buscando la vida eterna, porque ya había visto y oído lo que Jesús hacía. Así que muchos de estas personas venían con diferentes motivos ante Jesús. Capítulo 2, versículo 2 de Marcos. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Aquel auditorio se había hecho pequeño. Aquel auditorio que no sabemos qué tamaño tenía, ya estaba lleno adentro, y aún en la puerta habían muchas personas, aún de la puerta hacia afuera había una multitud allí oyendo lo que Jesús enseñaba. Y mientras Cristo estaba predicando la palabra, aconteció algo sumamente extraño, quizá nunca antes visto para Jesús y para las personas que estaban con Jesús. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 5 personas. Un paralítico que yacía en un lecho, ¿sí? Cuando hablamos de lecho hablamos de una especie de camilla, solamente que no tan sofisticada como en nuestro tiempo, y 4 personas que cargaban a esta persona. Y es sumamente importante notar la unión de estas 4 personas que llevaban al paralítico. Los 4 se pusieron de acuerdo para poder llevar al paralítico. Ellos lo llevaban para buscar sanidad física. Sin embargo, el paralítico recibió algo aún mayor y más beneficioso para su vida. Algo todavía más grande que una simple sanidad de su enfermedad. Este paralítico recibió el perdón de sus pecados, como lo vamos a ver más adelante. Este hombre que venía traído por 4 personas no podía mover sus extremidades, no podía mover sus manos, sus pies, no tenía la capacidad para poder él levantarse, tuvo que ser llevado por 4, pero él venía en su corazón para recibir su sanidad y recibió el regalo más maravilloso que cualquier ser humano pudo haber recibido, el perdón de sus pecados. Pero notemos una vez más cómo este hombre no pudo llegar hasta Jesús, tuvo que ser llevado. Porque si usted quiere, mi querido hermano, traer salvación a una persona, muchos de ellos necesitan de los siervos que Dios ha puesto en esta tierra para que llevemos la palabra del Señor, y también asimismo para recibir no solamente el milagro más grande de nuestra vida, que es la salvación, sino también la ayuda en cualquier adversidad que nosotros podamos estar viviendo. El escritor Charles Spurgeon dijo estas palabras y yo quiero leerlas en esta bella mañana. Muchas personas están batallando, comentando sobre este texto. Dijo así: muchas personas están batallando por la conversión de sus esposos. Más bien déjeme volver a leer el pensamiento. Muchas esposas están batallando por la conversión de sus esposos solas, ignorando que cuentan con una linda hija convertida, quien podrá tomar una punta de la camilla, y otros 3 hijos más, otros 2 hijos más que también son convertidos, que podrían tomar las otras 2 extremidades de la camilla donde yace su esposo paralítico por el pecado. ¿Qué es lo que quiere decir Charles Spurgeon con este pensamiento? Que deben las familias cristianas unirse para tratar de llevar a aquellos paralíticos espirituales a los pies de Cristo.
Hay mujeres batallando solas con sus esposas. Hay hombres batallando solos con sus esposas. En lugar de unirse con su hija que ya también aceptó a Cristo, de unirse con su hermano que ya también aceptó a Cristo y comenzar a batallar por esa esposa que está perdida en el pecado y comenzar a orar y comenzar a buscar el rostro de Dios, unidos por la salvación de ese ser amado. No tienes que hacerlo solo, no tienes que hacerlo sola. Dice Charles Spurgeon, las familias deben unirse en oración y testimonio santo para ganar a sus seres amados. Oración y testimonio santo, porque muchas familias no dan testimonio. Realmente aceptaron la salvación, realmente son justos delante de Dios, pero su testimonio no es grato para con su esposo o para con su esposa. Porque muchas mujeres justas que me están oyendo aún son rebeldes a sus esposos. Porque muchos varones justos que me están oyendo aún tratan a sus esposas ásperamente, pero así quieren que ellas vengan a conocer de ese Cristo que no ha podido realmente traer un cambio a tu vida, porque no has dispuesto tu corazón. Dice el versículo 3 de Marcos capítulo 2, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ahora veamos cuál era la condición de este paralítico en aquellos tiempos. Número 1, este paralítico estaba completamente inmóvil. Él no tenía las fuerzas ni la capacidad para acercarse a Jesús. Estaba postrado y yacía más bien en un lecho. Número 2, para aquel entonces no existían filas para discapacitados como lo encontramos en el siglo XXI. Lo decía hace 15 días, incluso algunos supermercados cuentan con carritos o sillas de ruedas eléctricas donde una persona que no puede caminar se puede sentar y allí con una mano puede mover la palanquita y puede dirigirse para donde quiera. Bueno, en aquel entonces no existía esta clase de privilegios, no habían pensiones para ellos. Es probable que este hombre ya hubiese intentado de todo para su enfermedad sin encontrar éxito. Es muy probable que este paralítico ya hubiese visitado hospitales, enfermeros, doctores, hubiese visitado a un sinfín de personas, pero no había hallado él la cura para su enfermedad. Pero ¿sabe una cosa? Aunque este paralítico no contaba con una silla, aunque este paralítico no contaba con una pensión, este paralítico no contaba con una fila que realmente dijera especial para las personas discapacitadas, este paralítico contaba con algo sumamente maravilloso, se llama fe. Este paralítico tenía fe. Él tenía la certeza en su corazón de que aquel hombre llamado Jesucristo algo podía hacer por su vida. Y lamentablemente la iglesia del siglo XXI está escaseando de fe. Son muchas las esposas que vienen a mi oficina diciéndome: pastor, para mi esposo ya no hay solución. Pero también son muchos esposos que hoy están oyendo, que están viendo esta transmisión y que lo van a oír, que ya se encuentran sentados en la sala de su casa diciendo: para mis hijos ya no hay nada que hacer. ¿Sabe una cosa, pastor? Mi esposa ya es un caso perdido. No, aún hay esperanza, porque Cristo aún salva. Cristo aún transforma, Cristo aún cambia. Tus hijos aún tienen esperanza. Si están vivos, hay esperanza para ellos. Pero debemos nosotros ejercitarnos en la fe. Debemos ejercitar nuestras vidas en la fe. Este paralítico, amados hermanos, aún tenían fe. Este paralítico, estos 4 hombres que estaban allí con ese paralítico decían: todavía hay esperanza. No sabemos si era su tío, su papá, su hermano, su hijo, pero le decían: aún hay esperanza para ti. Tranquilo, ya fuiste al doctor, ya fuiste aquí, allá, pero aún hay esperanza, y esa esperanza se llama Cristo. Pero cuando llegaron se encontraron que la casa estaba llena, se encontraron que la multitud era mucha, se encontraron que no había acceso hasta Jesús, pero ellos tenían algo que se llama fe. Ahora bien, ¿de dónde había obtenido la fe este hombre?
Queridos hermanos en Cristo, querido hermano Álvaro, Christopher y los hermanos que están aquí, ¿de dónde ustedes creen que este paralítico había obtenido su fe? ¿De dónde proviene la fe? ¿Acaso no es la fe la que viene por el oír y el oír la palabra de Dios? ¿De dónde provenía la fe de este hombre? Toda fe que sea de nosotros hacia Dios, que no provenga de su palabra, es una fe falsa. Por eso mucha gente que están en las iglesias creen que su salvación viene de hacer una oración que le llaman la oración de fe. Esa es una fe falsa. Esa fe no salva a nadie. La fe que salva es la que proviene de la palabra de Dios. Tiene que provenir de la palabra de Dios. Tu fe no puede provenir de la motivación de un pastor. Tu fe no puede provenir de la motivación de que vio un milagro. Tu fe tiene que provenir de la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios, el oír por la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo que el hombre necesita, oír la palabra de Dios. Este paralítico, semanas atrás, meses atrás, días atrás, horas atrás, minutos atrás, alguien se sentó y comenzó a enseñarle la palabra de Dios y a explicarle que a quien iban a visitar era un hombre que había sido anunciado por los profetas, era un hombre que había sido anunciado por la ley, y le comenzaron a explicar, ¿sabe una cosa, señor paralítico? Ese hombre del que le estoy hablando, que se llama Cristo, no solamente puede sanar tu enfermedad, ese hombre puede traer la salvación a tu vida. Póngame mucha atención a esto, por favor, porque es importante. Ese hombre a quien tú vas a visitar puede cambiarlo todo. Y él comenzó entonces a la palabra de Dios a penetrar su mente, a penetrar su corazón, a penetrar sus entrañas, y la palabra de Dios comenzó a traer un nuevo aliento, y entonces este hombre tuvo fe. Por favor, llévenme ante Jesús, por favor, llévenme a sus pies. Y entonces aquellos 4 hombres le tomaron y le dirigieron hasta Jesús. Este paralítico quizá no contaba con una pensión, quizá no contaba con un carrito para discapacitados, quizá no contaba con muchas cosas, pero contaba con uno de los regalos más maravillosos que nunca fue ofrecido a los seres humanos. Tenía fe en Jesucristo. Quiero hacerte una pregunta, ¿tienes fe tú? O quizá en esta mañana eres uno más de la lista que dices, para mi esposo ya no hay esperanza, para mis hijos ya no hay esperanza. ¿Sabe una cosa, pastor? Mis hijos son así, ya yo no puedo hacer nada. Tienes razón, tú no puedes hacer nada, pero no dejes de doblar tus rodillas. Clama al Señor, constantemente clama al Señor. No temas que cuando estés en tu último instante de tu vida, aunque tus ojos aquí en la tierra no hayan visto el milagro, muere creyendo de que Dios puede hacerlo. Hace un tiempo atrás escuché una anécdota del pastor Josué Irión. Dice que una mujer que se convirtió a Cristo oró durante 25 años por su hijo, y ella clamaba al Señor: que mi hijo se convierta y se haga un predicador, que mi hijo se convierta y se haga un predicador. Y cuando ella estaba en los últimos días de su vida, ya estaba ella a punto de morir, su hijo vino, y entonces ella oraba al Señor allí mientras estaba en su lecho de muerte: Señor, que mi hijo se convierta y se haga un predicador. Y ella murió sin poder ver a su hijo convertirse a Cristo y ser un predicador. Pero en el último lecho de su muerte, ella decía: que mi hijo se convierta y se haga un predicador. Dice Josué Irión que este muchacho, después de enterrar a su madre, entró a una habitación, era piso de tierra, y dice que en la cama abajo había como unas huellas, como de unas rodillas. Y él comenzó a mirar al borde de aquella cama un montón de papeles que decían: Señor, te pido por mi hijo para que se convierta a ti y se haga un predicador. Y dice que en ese momento él comenzó
a revivir toda la palabra que su madre le había predicado, todo el mensaje de salvación que su madre le había predicado y él había rechazado durante mucho tiempo. Y entonces se levantó y acudió a la iglesia de aquel pequeño pueblo, y en aquel pequeño pueblo recibió la justificación de sus pecados a través de la predicación. Y dice Josué Irión que este joven se convirtió en uno de los más grandes predicadores de aquel pueblo, entregando su vida al servicio de Dios. Tenemos que creer en la oración. Tenemos que orar con fe delante del Dios Todopoderoso. Este hombre tenía la fe en Jesucristo, pero no se trata solamente de tener fe. No se trata solamente de tener fe, se trata de tener fe en el objeto correcto. Sígame con mucha atención porque esto es importante. Pareciera que la iglesia tiene una muletilla de oración, de predicación y de enseñanza. Tienes que tener fe, pero un momento, no se trata solo de tener fe, se trata de tener fe en el objeto correcto. No es tener fe en la oración, no es tener fe en el pastor, en la iglesia. Es tener fe en Jesucristo. No se trata de yo decir, es que yo le tengo mucha fe a la oración. No, la oración no hace nada. Es que por medio de la oración mi fe esté bien direccionada al objeto correcto que se llama Cristo. Porque fe puede tener usted en muchas cosas. Hay hombres que le tienen mucha fe a pastores. Uy, si ese pastor orara por mí, yo me sano. Uy, si me visitara el pastor, mi negocio prospera. Uy, si el pastor viniera, mi esposo va a cambiar. Uy, es que si mi pastor le hablara a mi hijo, yo sé que se va a transformar. No, nuestra fe es en Cristo. Esa es la fe correcta. Cristo verá si usa al pastor, Cristo verá si usa un predicador, Cristo verá, Él puede usar lo que a Él le plazca, pero que nuestra fe esté puesta en Jesús. Una fe sincera nos lleva a tomar decisiones correctas que a veces serán descabelladas para el mundo. Oiga, qué tremendo esto, hermanos. Cuando nosotros tenemos la fe correcta delante de Jesús, muchas veces esta fe, esta comunión con Dios nos va a llevar a tomar decisiones descabelladas para el mundo. Permíteme mencionarle algunas de ellas. Noé recibe un llamado de parte de Dios a construir un arca, supuestamente según los expertos, a más, yo no recuerdo en este momento, pero cuántos kilómetros eran del mar, lejísimos, un lugar lejísimos, donde nunca había llovido. La gente se burlaba, pero este hombre lo hacía con una fe sincera porque Dios le había llamado a construir esta arca. Pensemos en Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham salió dejando todo lo que tenía, sin dirección alguna, confiando en el llamado de Dios. ¿Y qué les parece a Moisés? Presentándose ante el hombre más poderoso de la tierra. Imagínese por un momento, mi querido hermano, que Dios te diga, ve y preséntate ante el presidente Vladimir Putin y dile que libere a no sé quién. ¿Tú lo harías, hermano? Eso se llama fe. No es una fe ciega, es una fe que realmente trasciende cuando nosotros confiamos en Dios. Esta misma fe fue la que tuvo David. David se presentó ante un hombre llamado Goliat sin temor alguno, con 3 tristes piedras, y solo una ocupó para vencer a este gigante. La lista sería innumerable de los hombres y las mujeres que tuvieron fe y que hicieron cosas maravillosas, pero que a la vez fueron descabezadas, fueron realmente ideas que la gente no podía entender ni comprender. ¿Tienes fe? El llamado más importante en esta bella mañana, tienes que tener fe. ¿Qué es lo que estás viviendo? Tus hijos se descarriaron tus hijos, han dejado el camino. ¿Cómo está tu corazón? ¿Aún crees que Dios puede cambiarlos? ¿Aún estás orando por ellos? ¿Es tu esposa quizá? En esta mañana tú dirás, pastor, es mi esposa se apartó del camino, mi esposa está comportándose de una manera extraña, pastor. Repito, ¿tienes fe? ¿Tienes la certeza de que Dios puede cambiarla? Ahora bien, voy a repetir esto, no se trata solamente de tener fe, se trata de tener fe en el objeto correcto, en Jesucristo, nuestro único y eterno Salvador.
Estos 4 hombres, al no poder entrar a la casa por la puerta para presentar al paralítico delante de Dios, decidieron hacer algo totalmente descabezado. Fue algo totalmente fuera de lo común, algo que ellos quizá está en Cristo, Él será tu fortaleza, será tu ayuda, Él será todo para tu vida. De esta manera el versículo 4 nos dice, Marcos capítulo 2, verso 4, y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Vamos a imaginarnos por un momento en el siglo XXI, los que son miembros del Centro Misionero de Restauración. Vamos a imaginarnos que el culto está aquí ya a tope. Tenemos 450 personas sentadas y otras 50 de pie, ya no cabe nadie más. A eso le añadimos que en las escaleras hay más de 60 personas en las escaleras y llenando la parte de afuera. Y luego nos vamos a la rampa y toda la rampa está llena de personas juntamente en la puerta. Y de repente traen al paralítico. Cuando se comienza a escuchar un escándalo por allá, ¡hey, traiga, sube, lleve! ¡Pum! Luego se comienzan a escuchar unos pasos en el techo. Y de repente se oye por allá un aparato que está zafando tornillos. Se levanta una lata del techo, hermano, y todos quedamos allí. Y de repente comienzan a bajar a una persona metida en un lecho, metida en unas camillas. Imagínense en el siglo XXI, ahora mismo nosotros viviendo esto, y todos nos quedamos atónitos observando y bajan a un paralítico. ¿Cuál sería la reacción del pueblo en este tiempo, mi querido hermano? ¿Acaso la iglesia se detendría para aplaudir lo que ellos están haciendo? Es muy probable que muchos se molesten, comenzando desde el predicador. ¿Qué es esa falta de honra aquí? ¿Qué es lo que están haciendo? No, ¿dónde están los diáconos? Hey, ¿qué pasó aquí con los diáconos? ¿Qué es este desorden, hermanos? Probablemente la iglesia del siglo XXI, algunos estarían asombrados, incluso probablemente escuchemos llegar la policía porque a ver qué pasó aquí, esto se desordenó. Pero si usted nota, hermanos, Jesucristo aplaudió la fe de estos hombres. Versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico y le otorgó, mi querido hermano, Cristo vio la oportunidad de un corazón yaciente, de un corazón postrado, de un corazón humillado, y tuvo la oportunidad Jesús para brindarle el mayor, el más grande milagro que cualquier ser humano puede recibir: la salvación de su alma. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Acaso no deberíamos nosotros ver en cada oportunidad un momento para predicar la palabra de Dios? ¿Acaso no deberíamos nosotros alabar al Señor cuando una persona llega a la congregación maloliente, quizá porque acaba de fumar, acaba de tomar, y cómo la iglesia reacciona ante estas almas que se encuentran atrapadas por las tinieblas, sus mentes, corazones y cuerpos totalmente atrapados por las tinieblas? ¿Cuál es la reacción de nosotros, queridos hermanos? ¿Acaso no deberíamos de observar a esas personas con amor y ternura y tratar de llevarlos al entendimiento de que tus pecados te son perdonados? Pero nosotros muchas veces tenemos hermanos en la carne que son muy mal portados y nuestro testimonio para ellos es sin fe. Pareciera que ya para ellos no hay oportunidad. Pareciera más bien que mi corazón está tan molesto porque los vemos fumar, los vemos tomar, los vemos gritar a nuestros padres, los vemos deshonrar a nuestros padres y los vemos hacer cosas malas. Y pareciera que en lugar de nosotros llenarnos de la fe del Espíritu para tratar de predicarle a través del testimonio, pareciera que nosotros quisiéramos más bien juzgarles ya y que se mueran y se vayan al infierno. La iglesia ha perdido la fe y lamentablemente muchos se han convertido en luz para el mundo, pero tinieblas para su casa. Debemos empezar por nuestro hogar.
Debemos empezar por tenerle paciencia a los hermanos, debemos empezar por tenerle paciencia a los papás, a los hijos, debemos empezar por tener paciencia. La Biblia dice en Lucas capítulo 19, hablando Jesucristo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Creo que es el verso 32. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con esto no estoy diciendo de ninguna manera que tenemos que tolerar sus pecados o que tenemos que tolerar sus malos comportamientos. No, estoy diciendo que debemos nosotros tener más fe para predicarles el evangelio. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pregunto, querido hermano, querida hermana, tú que estás escuchando este mensaje, ¿ya recibiste el perdón de tus pecados? Si ya recibiste el perdón de tus pecados, ¿por qué aún pides perdón por ellos? ¿Será que quizás no has entendido realmente el mensaje? ¿Qué hizo este hombre para recibir tan bello regalo? ¿Sabe qué hizo? Nada. Solamente tuvo fe en su corazón, creyó a la palabra que salió de la boca de Jesús: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué ese hombre creyó? Porque tenía fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escúcheme, hermanos, cuando este hombre recibe la palabra de Jesús: hijo, tus pecados te son perdonados, no fue simplemente algo que pasó allí espontáneo. Ya este hombre sabía quién le estaba diciendo eso, y por eso tenía la confianza de que lo que Jesús dijo realmente así iba a suceder. Este hombre recibió el regalo más maravilloso que cualquier otro hombre pudo haber recibido en su vida: el perdón de sus pecados. Vamos a seguir leyendo la historia para ir concluyendo en esta bella mañana. Dice el versículo 6: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. La palabra cavilar habla de pensar. Ellos pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban y pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil, hermanos? Si una persona entrara o trajeran un paralítico delante de tu vida para que tú ores por él, ¿a ti qué te sería más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Para usted y para mí es más fácil decirle tus pecados te son perdonados, porque a la final, si no se perdonó, pues no nos damos cuenta. Pero decirle: levántate, toma tu lecho y anda, a ver, caramba, eso no cualquiera lo haría. Pero para Jesús, para nuestro Señor Jesucristo, era más fácil decir al paralítico: toma tu lecho y anda, porque eso lo hacía todos los días, que decirle: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué, pastor? Porque para poder Jesús perdonar los pecados de ese hombre, tuvo que cargarlos Él. Y cuando Jesús cargó los pecados de este hombre, y cargó mis pecados y cargó tus pecados, Él en la cruz del Calvario exclamó en arameo: Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para Cristo era más fácil decir: tus pecados te son perdonados. Para Cristo era más fácil decir: toma tu lecho y anda. Eran milagros que hacía cada día. Pero decirle: tus pecados te son perdonados, esa era la parte difícil. Claro, el pueblo lo entendió al revés, porque la señal era más difícil para el pueblo que los pecados fuesen perdonados. Entonces el versículo 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Entonces dijo al paralítico: a ti te digo, verso 11, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y este hombre recibió el paquete entero, recibió la salvación de su alma, y también recibió la sanidad de su cuerpo. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho
salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Querido hermano, querida hermana, déjame concluir con estos 4 pensamientos para que oremos juntos. Número 1, trae tus problemas a Dios. No temas hacerlo. No importa qué tan grande, chico sea tu problema, preséntalo delante de Dios, pero hazlo con fe. Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Jehová tu carga. Y ahora mismo, lo que estés deseando en tu corazón o necesitando, tráelo delante de Jesús, pero tráelo con fe. Número 2, no se trata solamente de tener fe, se trata de tener fe en el objeto correcto, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No es un asunto de solo tener fe, es tener fe en el objeto correcto, que es Cristo el Salvador. Número 3, debes buscar aliados en tu familia. Corre a buscar aliados en tu familia. Corre a buscar aliados en la iglesia. Claro, escríbele a los hermanos de la iglesia que oren contigo, que te ayuden a llevar esa carga, para que te ayuden a llevar el paralítico que está en tu familia, yaciente por sus pecados y sin salvación. Varón, no batalles solo. Levanta tus ojos y mira tu casa. Es un hijo el que no está convertido. Mira a tu esposa y tus otros 2 hijos que sí están convertidos y únase con ellos para que ayuden a llevar a ese paralítico espiritual hasta la presencia de Dios. Y número 4 y último, la oración es la manera de encontrar el poder necesario para afrontar cualquier situación. Pero no se trata solo de orar, es orar con fe y pidiendo sabiamente. Vamos a orar, queridos hermanos. Les voy a invitar para que ustedes puedan inclinar su rostro ahí donde usted está en su casita y me permita hacer una oración por su vida. Yo quiero que en esta mañana usted pueda presentar ese paralítico delante de Jesús, esa situación, esa adversidad, y que de repente usted pueda recibir de parte de Dios esa respuesta que usted necesita. Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta bella mañana, Señor, nos presentamos delante de ti para darte muchas gracias, Señor, por tu palabra, para darte muchas gracias por este tiempo en el cual tú nos has permitido recibir palabra tuya, Señor. Dios, quizá como el paralítico tuvo que ser llevado hasta ti, hoy quizá muchos de mis hermanos están siendo llevados por mí hacia ti, hacia la oración, hacia clamar, hacia tener la fe y la esperanza en ti. En esta mañana yo te invito para que presentes esas 3 necesidades, problemas, adversidades que tú puedas estar pasando, de las cuales necesites una respuesta pronta delante de Dios. Preséntala delante de Dios, no temas en hacerlo. Señor, yo oro para que tú puedas ministrar el corazón y la mente de mis hermanos, aquellos que pudieron entrar en privacidad para orar. Señor, consuela sus corazones y sus mentes. Como el paralítico, Señor, fue llevado, así yo quisiera llevar a todos mis hermanos delante de ti. Como el paralítico recibió su milagro, así yo desearía que todos mis hermanos reciban también un milagro de parte tuya, Dios. Yo oro para que las familias se puedan unir, Señor. Hay hermanos y hay hermanas que están batallando solos y solas, ignorando que hay más de 100 hermanos, hay más de 100 renacidos que están esperando una petición de oración para orar por ti, que están esperando con sus oídos para escuchar tus adversidades, que están esperando con sus bocas anuentes para hablar la palabra y consolar tu corazón. No tienes que caminar solo. El paralítico contó con 4 personas que lo llevaron. Tú debes rodearte de personas que te puedan ayudar a llevar tus cargas. No lo hagas solo, no lo hagas sola, porque el Dios de amor puede realmente extender su misericordia sobre ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, gracias, hermanas. Quiero nada más recordarles que
Todos los martes a partir de las 7 de la noche tenemos nuestro culto de oración, los domingos a partir de las 10:30 de la mañana y los sábados a partir de las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde tenemos el culto juvenil para que usted no se lo pierda. Martes, miércoles y jueves estamos teniendo un devocional que se llama Tiempos de Refrigerio a partir de las 5 de la mañana. Si usted quiere participar es a través de la aplicación de Zoom, es gratuita esta aplicación, usted la descarga a su teléfono, yo le envío el link a las 4:45, 4:50 de la mañana, usted ingresa y allí podemos estar juntos orando al Señor por cada una de sus necesidades. Así que no se pierda esos tiempos tan especiales. Le saluda y se despide su servidor, el pastor Víctor Hugo Correa, de la Iglesia Centro Misionero de Restauración en Cuatro Reinas de Tibás. Dios les bendiga, hermanos.